Dios los bendice, hermanos. Jesús los bendice mucho, hermanos. Hoy un devocional de un pastor que me gustó y me gustaría compartírselos. Es en Lucas 8, 16, 18. Ujú. Aquí están hablando de las lámparas, de que somos lámparas, somos luz. Pero, bueno, se lo voy a leer desde el 16. Dice, nadie enciende una lámpara y luego la cubre con un tazón o la esconde debajo de la cama. Una lámpara se coloca en un lugar alto para que alumbre su luz, para que sirva su luz, donde todo lo que entran a la casa puedan ver su luz. Pues todo lo secreto tarde o temprano se descubrirá y todo lo oculto saldrá a la luz y se dará a conocer a todos. Y eso oculto es la palabra de Dios, es lo que Jesús vino a hacer, ¿no? Salvarnos, las buenas noticias, la buena nueva. Así que, y aquí es lo importante, así que presten atención a cómo oyen. A lo que escuchen, a los que escuchen mis enseñanzas se les dará más entendimiento. Pero a los que no escuchen se les quitará aún lo que piensan que entienden. Y esto es importante, hermanos, porque aquí Dios dice, presta atención de lo que estás escuchando. No todo es la palabra de Él. Después dice, el que escucha mis enseñanzas se les dará entendimiento, pero el que no, lo poco que entiendes o lo que crees entender se te va a quitar. ¿Por qué? Porque cuando es la palabra de Dios entonces empieza a crecer en ti y empieza a revelarse ante ti muchas cosas. Dios empieza a revelar muchas cosas ante ti. Entonces, si tú oyes la palabra de Dios, entonces vas por un buen camino y vas a entender y vas a empezar a entender y entender. Pero si no es la palabra de Dios, esa palabra que estaba, que no es de Dios, que es de Satanás, porque aquí o es de Dios, es de Satanás, del enemigo, de los demonios, entonces va a quitarte ese entendimiento, porque te va a dar otro tipo de entendimiento, que es lo que muchas veces pasa, ¿no? Muchos dicen, es que Dios es un Dios de pacto, sí, pero no pacta como tú quieres. No es, Señor, yo te voy a dar mi casa, voy a vender mi casa y se la voy a dar al pastor el dinero, y entonces vamos a pactar tú y yo y me vas a dar mucho más, ¿no? Ese no es el pacto. El pacto que hizo Dios con nosotros, porque Dios es el que pacta con nosotros. Es Dios de pactos porque Él pactó con Abraham. Le dijo, tú vete de tu parentela, vete aquí, vete a donde yo te voy a decir. Y él fue y hizo y cumplió su pacto. Pactó con Jacob, pactó con Noé, haz el arca y yo te voy a salvar a ti y a tu familia. Y así, Dios pactó con el pueblo de Israel, le dijo, si ustedes siguen mis enseñanzas, mis mandatos, yo seré su Dios y ustedes serán mi preciado tesoro, mi pueblo santo. Ujú. Hizo un pacto con Israel. Y ahora con nosotros los gentiles está haciendo un nuevo pacto. Si nosotros somos obedientes a su espíritu, a su palabra, a sus mandatos, los obedecemos, nosotros seremos su preciado tesoro y Él será nuestro Dios. Ese es el pacto, hermano. No hay otro pacto. Tú no puedes pactar con Él. Dios ya pactó contigo. Por la sangre de Cristo, pactó contigo. Ya no hay más pactos. Ya no quieras pactar con Dios algo que solamente a ti te sirve. Ay, yo quiero pactar contigo, Señor, que si yo ayuno 5 días a la semana, tú me vas a dar un trabajo de millones o me vas a dar esa mujer que amo o ese hombre que yo quiero, que se va a casar conmigo, etc. No, no pactes así, hermanos, esos pactos no son de Dios, ¿ok? Entonces, escuchemos, porque si no, es como este pastor decía, es una botella de agua pura, que vas a, no sé, a un río, un manantial, y tomas una agua y la embotellas y la tapas, va a quedar pura, va a quedar pura. Y la mantienes en tu casa y entonces llega alguien con agua de drenaje, con agua sucia, y te dice, oye, con permiso, ¿me dejas pasar? Y sí, pásale. Y toma tu agua pura y le echa el agua contaminada, se contamina. Ya no va a estar pura, ya no vas a tener el entendimiento, ya no la vas a ver eh, transparente. Ya va a tener impurezas.
Entonces, es lo que pasa cuando nosotros decidimos que permitimos más bien que entre esas voces de Satanás, del enemigo, de los demonios, a nosotros, nublan nuestro entendimiento. Y entonces eso que entendíamos, ya no lo vamos a entender igual porque esas doctrinas de demonios, esas cosas, esas persuasiones de hombres, esas palabras de hombres, vienen a nosotros y ¡pum! Te cambian la mentalidad así de, oh, yo pensaba que era esto, no es esto. Entonces, hay que ver la palabra de Dios y hay que tener cuidado con lo que oímos, con los chismes, con la tele, con el internet, con el YouTube, con todo. Cuidemos lo que oímos, hermanos, cuidemos. Dios los bendice, muchas gracias.